Santos, que era básicamente construcción de vivienda, construcción masiva de vivienda social para poder mover la economía del país. O sea, objetivo 1, economía; objetivo 2, pues entonces damos casas. Subsidios del gobierno, principalmente para vivienda nueva. Si ustedes entran a la página del ministerio, la oferta, generalmente programas como Mi Casa Ya son para comprar vivienda nueva, no hay alternativa de comprar vivienda usada, entonces pues viene mucho en la misma vía de promover la construcción. Entonces cada vez vemos que aparecen más y más proyectos, pero pues no hay digamos, una visión crítica o una conversación crítica, que yo creo que la academia pues ha tenido como muy clara esa postura y seguimos dando la pelea sobre la necesidad de revisar en el stock inmobiliario viviendas desocupadas. En México, por ejemplo, eso es un problema. Hay tanta vivienda nueva que se ha construido vía subsidios, pues que se ha ido desocupando una parte de la ciudad y se han ido quedando partes de la ciudad abandonadas por la sobreoferta. ¿A qué le decimos vivienda digna? Entonces, vivienda digna se ha asimilado a que es una vivienda formal construida por un constructor en el marco de un programa de vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. Y el mensaje reiterado en todos los discursos que se oyen del gobierno, en los discursos de los presidentes, de los ministros, obviamente de Camacol, es Colombia un país de propietarios. Entonces, cuando nos vamos a los objetivos del desarrollo sostenible trazados para Colombia, que están en un documento COMPES, en el 3918, por si quieren consultar cómo Colombia se ve frente a esos objetivos de la Agenda del 2030, pues lo que nosotros vemos en el objetivo de ciudades y comunidades sostenibles es hogares, la meta es hogares urbanos, es reducir los hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda. ¿Eso qué quiere decir? Construir vivienda nueva. No es déficit cualitativo, mejoramiento integral de asentamientos, legalización de asentamientos informales, no. La meta del país para cumplir con un objetivo que se llama ciudades y comunidades sostenibles es construir más vivienda y reducir el déficit que se estimó en 2009 en 9.1 a 2.7. Pero pues las preguntas que nos dejan estos proyectos de vivienda de interés social y prioritario que se entregan a familias vulnerables, como en los casos de vivienda gratuita, por familias en pobreza extrema, es cómo se generan los ingresos para mantener una vivienda propia y para pagar los servicios públicos. Entonces había gente de los barrios del Oriente que me decía es que nosotros no tenemos cómo pagar los servicios públicos, pero pues como los necesitamos, entonces pues dejamos de comer, digamos, reducimos el gasto en educación, reducimos el gasto en alimentación para poder sostener una provisión continua de servicios públicos a pesar pues, de todos los subsidios. Inclusive hay barrios que tienen la energía prepagada, entonces pues dependen de lo que generan día a día para poder tener energía. ¿Cómo se crean las redes de solidaridad entre vecinos cuando lo que le interesa al gobierno es ir ocupando vía subsidios con casas rifadas y llenando, digamos, planillas de entrega de viviendas? ¿O cómo los nuevos barrios formales fomentan la movilidad social? Que esa es una discusión también que seguramente daremos mucho más adelante. Y entonces cuando uno ve todo el contexto de la política pública de vivienda gratuita del gobierno Santos, no entiende cómo hay como tanto orgullo por parte del gobierno por haber cumplido con la construcción de las 200, porque fueron una primera etapa de 100.000 y otra segunda etapa de otras 100.000. Y por ejemplo, esta foto que publica el entonces ministro de Vivienda, Vargas Lleras, diciendo en vivienda no puede ser más satisfactorio el balance, 2.954 casas gratis para La Guajira. Esta presentación que les comenté que hice para la maestría en arquitectura, pues no es tan técnica en arquitectura, porque yo creo que en el auditorio que tenemos hoy, cualquiera que no sea experto ni en arquitectura, urbanismo o paisajismo, se dará cuenta de la calidad de un barrio construido en la costa atlántica, sin nada de vegetación, sin nada de distancia. Las cajas de aire que se usaban en los tiempos antiguos en las casas de la costa atlántica desaparecen como tipología. Y el ministro desde un helicóptero, pues muy orgulloso, publica esta foto que la tomé del diario El Espectador, donde hubo una gran crítica y se despertó pues una gran crítica a cómo el ministro hacía esta referencia sobre un barrio que a todas luces pues es invivible en términos climáticos, pues en términos de vida urbana.
completamente alejado además del núcleo de la ciudad. ¿Qué decía el ministerio? Pues el ministerio también con mucho orgullo publica estas fotos en la página web, haciendo De referencia al hecho, número ahí, de viviendas. Doctor Germán, apague por favor su micrófono que lo estamos oyendo por aquí. El ministerio pues lo que hace es publicar esta noticia en su página web diciendo el número de unidades de vivienda gratuitas que entregó el presidente en 2 municipios del Atlántico, un sector popular de Cartagena. Ni siquiera pude encontrar referencia a en qué sitio están construidas estas viviendas porque en la noticia no importa. O sea, no importa en dónde están construidas, pues se cumplió con la meta de entregar 1.240. Dice la noticia del ministerio, durante la entrega de las casas, el mandatario destacó que gracias a programas como el de vivienda gratuita se ha logrado empezar a reducir la pobreza y que Colombia salga del listado de los países más desiguales de Latinoamérica y el mundo. Yo difiero completamente, y más adelante les voy a mostrar cifras de esa afirmación del ministerio, porque yo considero que no redujeron la pobreza y que tampoco han reducido la desigualdad. ¿Qué dicen los constructores sobre el programa? Entonces también en la página de la nota de blog de 360 de Con Concreto, que publica el grupo Argos, pone estas fotos de la vivienda gratuita de Cali, que no sé ustedes qué opinarán, más adelante me dirán, pero por ejemplo a mí la de los patios, la última, la inferior a la derecha, pues me parece, yo no publicaría esa foto sinceramente con ningún orgullo de ver casi como unos corrales, unos patios traseros de unas viviendas que además ya ni siquiera casi existen como patios porque la gente ha tratado de usar ese espacio y expandir la vivienda. ¿Qué dicen los constructores sobre ese programa? Primero, que digamos, como un gran logro que se pasó de promedios de vivienda que han construido ellos en épocas anteriores de 36 metros cuadrados a más de 48, que las grandes firmas constructoras llegaron a sitios y regiones donde nunca habían desarrollado ningún proyecto con positivo impacto en el empleo local, y el hecho, digamos, la razón de por qué las grandes firmas constructoras del país llegaron allí es porque el programa de vivienda gratuita estaba diseñado para solo poder contratar grandes firmas constructoras, porque solo se pagaban las casas cuando se le entregaba la escritura a la persona que iba a vivir allí. ¿Qué Ángela, Ángela, disculpa, se fue tu audio. Por favor, reactivas tu micrófono. Bueno, y acá en esta diapositiva se fue hace un minuto. Ya. Bueno, ¿hasta dónde me oyeron? No, solo se fue unos segundos. Bueno, entonces solo las grandes firmas de vivienda tenían el músculo financiero y además la apertura de los bancos para crédito para poder construir 100.000 viviendas y recibir el dinero al final. Entonces, pues por eso estas firmas constructoras llegaron a sitios y regiones, como dice el blog, donde nunca habían desarrollado ningún proyecto. Las estadísticas de licenciamiento reactivadas para la vivienda, o sea, se reactivó la economía, y Colombia entre los países que destina más del 1% del PIB para vivienda, generando crecimiento económico y objetivo 2, así como están los discursos de los presidentes, equidad y justicia social, que también pues es algo que creo que podríamos discutir más adelante. ¿Y qué dice Flor, una beneficiaria? O sea, ya vamos ministro, ministerio, constructores. ¿Qué dice una persona que vive en el barrio? Flor me dice, aquí tengo, bueno, y esta es una foto de una de las viviendas, de la habitación, de una de las viviendas. Aquí tengo una vecina que se llama Joana, son hartos, pasan de 11 personas y son 2 piecitas, porque no son piezas, son piecitas y un baño. Aquí yo duermo con la niña pequeña y en la otra piecita la otra niña. No podemos meter 2 camitas en una, no caben, no quedaría espacio para moverse. Pues el hecho de que Flor hable todo, describa la casa con diminutivos, pues nos dice, yo creo que no hay que imaginarse mucho el tamaño de las viviendas que fueron entregadas en el barrio y el problema que genera para ellos tratar de vivir en ese tipo de vivienda. Entonces, pues acá son estas cifras que me parecen importantes verlas de manera crítica, y es: construimos más viviendas bajo el discurso de lograr mayor equidad social,
pero incrementa el coeficiente de Gini. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo con las políticas de vivienda de interés social del gobierno? Cuando nosotros vemos que pueden reducir el déficit cuantitativo, que es como la obsesión, y la población el porcentaje de la población urbana viviendo en asentamientos que se asume como población formalizada, pero incrementando el coeficiente de Gini en paralelo. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ver dónde están planeados estos barrios de vivienda de interés social, lo que nosotros vemos es que tenemos una ubicación completamente desfavorable, que ya desde su nacimiento el barrio ya tiene unas problemáticas asociadas a la localización. A problemáticas de tipo funcional por la lejanía, pues digamos por su condición periférica, problemáticas de tipo, por ejemplo, problemáticas como estigmatización de la población por estar localizada en ciertos sectores de la ciudad, problemáticas de tener como vecinos unos barrios con una pobreza homogénea, ¿sí? Entonces, pues lo que vemos nosotros es que el barrio de vivienda gratuita que se construyó en Cali, que fue el único dentro de este programa, se construyó en la última parte, en el último globo de terreno que quedaba, en uno de los últimos, porque hay otro que existe, pues, pero que no se ha usado, que está mucho mejor ubicado. Entonces, esta era pues como la última esquina de la Comuna 15. La Comuna 15, que entre estratos 1, 2 y las partes más vinculadas pues como hacia la avenida Ciudad de Cali, estratos 3, con una población alta, una población de afrodescendientes alta, una densidad allí, y con una de las cifras de desempleo que en esa época, pues que hice el levantamiento, eran de las más altas de la ciudad, que duplicaban las de Colombia, era más o menos el 19%, entre el 19 y el 20% de tasas de desempleo en esa comuna. Y fue allí, en esa comuna, donde con las tasas de homicidio más altas, fue allí donde se ubicó el barrio Llano Verde. Entonces, pues, ¿qué pasó cuando el gobierno anunció que iba a construir las casas gratis allí? Que de hecho no las construyó, no empezaron de cero, sino que el gobierno le compró a una constructora el 100% del proyecto de vivienda de interés prioritario, que ya estaba allí andando, pero en el momento en que se definió que ese proyecto iba a ser el proyecto para la vivienda gratuita, pues hubo una gran polémica por parte de los vecinos, porque estaban muy asustados, y el ministro que vino a poner la primera piedra, en vez de recibir pues como muchas fiestas y mucho bombo alrededor de la puesta de la primera piedra, pues lo recibieron, fue con unas protestas y piedras de los habitantes de los barrios vecinos. Entonces, ¿qué me decía a mí un líder de un barrio sobre el momento, digamos unos 4 años después de la construcción del barrio, del anuncio, perdón, de la construcción del barrio de vivienda gratuita en Cali? Me decía: después de que nos llegó la noticia, hicimos cuanto pudimos para que abolieran este proyecto de casas gratis. Con la llegada de ellos, hemos tenido muchos problemas de violencia y de inseguridad, y nuestro barrio se desmejoró totalmente. Esa es su percepción. Pero ¿qué dicen los beneficiarios del barrio de sentir ese rechazo de los vecinos, inclusive desde antes de terminar la obra? Y es: la primera vez que vinimos a recibir las casas, había gente con unos carteles que decían: no los queremos aquí, paramilitares, guerrilleros. Una de las cosas que lo marca uno es que ya trae un dolor encima y que no decidió venir a vivir a una ciudad como esta. Entonces, que a uno lo reciban en esas condiciones es muy triste. Y la condición que hay aquí de las protestas de los vecinos, que los denominan guerrilleros y paramilitares, es porque el 98% de los beneficiarios de Llano Verde son desplazados, víctimas del conflicto armado. Y en desplazados víctimas del conflicto armado, hay, digamos, desplazados por los paramilitares, desplazados por las guerrillas, por la guerrilla, reinsertados de los paramilitares, reinsertados de la guerrilla, que se consideran todos en el marco de víctimas del conflicto. Pero para los vecinos, pues todos los desplazados son personas que están relacionadas directamente con el conflicto, porque o le hicieron un favor a los paramilitares y por eso los desplazó la guerrilla, o viceversa. Entonces, ese estigma sobre los desplazados en Colombia ha sido un estigma que ha pesado muchísimo, y que además pues se ha reforzado con ese término oficial con el que los bautizaron como desplazados para poder acceder a las ayudas del gobierno. Es algo que no ha cambiado,
y que a mí me sorprendió mucho ver la solidaridad en Colombia con los venezolanos, porque yo siento que en la época en que hubo más llegada de desplazados a las ciudades, lo que recuerdo era un completo rechazo. Ahí sí valdría la pena repetir las palabras de la vicepresidencia cuando dijo que atenidos, porque la gente siempre, en general, digamos, en las encuestas o en las entrevistas, ven como si fueran una carga para el Estado. Entonces, pues ha sido muy injusto, a mi juicio, el trato que se les ha dado a las personas que son migrantes forzados del conflicto. ¿Qué me decía uno de los residentes cuando cuando le pregunté sobre vivir en ese barrio, en la última esquina de la Comuna 15, y me decía, una vez me preguntaron, bueno, eres líder desplazado de Tumaco, una vez me preguntaron cuál era mi mayor miedo y yo les dije, mi miedo es criar a mi hijo en Cali y más en el distrito, que se refiere al distrito de Agua Blanca. Yo todo lo viví, pero mi hijo no. Y ese miedo se le cumplió porque recibió una vivienda gratuita en el barrio de Llano Verde, en la Comuna 15 del distrito de Agua Blanca. ¿Qué pasa cuando uno analiza esa zona en términos de homicidios? Aquí yo hice digamos, esta geografía del homicidio entre 2012 y 2017, y lo que vemos es una concentración de los casos persistente en las mismas zonas de la ciudad. Obviamente han bajado las tasas, pues y la alcaldía cada vez menciona el hecho de haber bajado las tasas, pero pues lo que nosotros vemos es que persiste el homicidio en Cali con tasas altas y que persiste en las mismas zonas de la ciudad. Ya aparecen los puntos que ustedes ven allí, que cuando el barrio de Llano Verde se construye en 2013 se ve este hueco, porque pues en este momento era un lote, un barrio en construcción, empiezan a aparecer en las estadísticas de homicidios el barrio y empiezan a aparecer puntos masivamente en el barrio de Llano Verde. Entonces, pues cuando se hace el análisis de los barrios más violentos y de la persistencia, pues lo que vemos es que desafortunadamente uno de esos barrios, que es Potrero Grande, es otro barrio que, como Llano Verde, es un barrio construido por el Estado de vivienda de interés prioritario en el último rincón de la Comuna 21, con unas características muy similares en términos de tipología de vivienda, en términos de tipología urbanística, pero que también desde muy pronto, cuando se entregó a los beneficiarios, pues empezó a aparecer en las listas como uno de los barrios más violentos de la ciudad. El profesor Urrea de pronto nos puede comentar más adelante un poco al respecto, porque en sus análisis yo sé que él ha tenido en el radar este barrio. Pero pues mi gran crítica y como el mensaje grande de esta presentación sobre la inequidad es que no estamos hablando de inequidad en los asentamientos informales como se refiere la ONU, sino inequidad en los barrios construidos, financiados, promovidos por el gobierno nacional. Entonces, pues miren que Potrero Grande reiteradamente aparece entre los barrios más violentos en los primeros 3 puestos, junto con otros barrios del Oriente y Siloé, pero lo más particular y lo más triste es que Llano Verde ya apareció en el listado de los 20 barrios más violentos de Cali en 2015 y volvió a aparecer en 2018. Cuando nosotros ya llegamos y hacemos un acercamiento sobre este barrio, pues uno ve que tiene parques, uno ve que tiene todas sus vías pavimentadas, todo el mundo tiene red de servicios públicos, o sea, no están viviendo en unas condiciones en las que podríamos ver asentamientos informales en la ciudad, pero pues lo que sí vemos y en las cifras del CISBEN es sorprendente, porque a pesar de que ya no cuenta, pues ya no hay piso de tierra ni pared de esterilla, cuentan con todos los servicios públicos, son unas viviendas construidas legalmente, los puntajes del CISBEN son mucho más bajitos incluso que en los asentamientos informales de la misma comuna. Entonces, sorprende, bueno, eso por un lado. Por el otro, para los que tienen puntajes altos, porque los materiales de la vivienda les subió el puntaje, pues ha sido un problema porque ya no alcanzan a ser beneficiarios de los programas del gobierno. Entonces, pues es un barrio con pobreza homogénea en la que la gente asume una nueva condición, pierde, digamos, visibilidad en las priorizaciones porque sube de alguna forma los puntajes, pero sigue habiendo unos puntajes tan bajos que sorprende, a pesar de que, por ejemplo, las características de vivienda están, entre comillas, supuestamente resueltas. Entonces es un barrio con pobreza homogénea,
digamos, donde la movilidad social o los contactos con los vecinos para poder conseguir oportunidades de empleo o para pedirle un favor de hacer una hoja de vida o para pedirle que si lo deja entrar a internet o usar un computador, pues no existen porque todos son homogéneamente pobres, con una localización periférica que estuvo que sigue estando muy desconectado a través del transporte formal porque pasa un bus alimentador cada 40 minutos que nadie usa, porque pues esperar 40 minutos a ver si aparece el bus, pues no funciona, pero además tampoco hay más frecuencia, pues porque nadie usa ese bus, es como un círculo vicioso que se repite. Entonces pues hay gualas, hay motorratones, hay carros piratas que son los que surten de transporte esta zona. Eso incrementa los costos, por ejemplo, en muchos casos para las personas, para poder salir a trabajar. Se construyó un centro de desarrollo infantil que apenas el año pasado creo fue inaugurado, o sea que estuvo desde 2014 hasta 2019 sin CDI para que las mamás del barrio pudieran dejar a sus niños y poder salir a trabajar. 63% de las viviendas ocupadas por madres cabezas de hogar, para que también tengan como una noción de lo que esto implica. Un centro de salud que todavía no se ha terminado y que no está dotado, un colegio público para 1.800 estudiantes que se construyó por fuera del perímetro urbano en el cinturón ecológico, argumentando que adentro del perímetro no había suelo. Pues acá arriba ustedes pueden ver que por acá hay un lote enorme que pues no se puede considerar porque es privado y tampoco hay una voluntad política del gobierno para poder tomar ese tipo de decisiones, o había, no sé. Pero entonces construyen un colegio para el barrio, así como se construyó en el Isaías Duarte Cancino, en el barrio, también en el cinturón ecológico por fuera del perímetro urbano para Potrero Grande. Y lo que sucede es que en este colegio solo van los niños del Llano Verde, porque los niños de los otros barrios no van a ir a estudiar con los niños de Llano Verde y porque los niños de Llano Verde no tienen la capacidad de ir, de pagar un transporte para ir a un colegio en otra parte. Entonces lo que se logra con este tipo de proyectos que son bien intencionados, porque cuando uno ve el colegio es un colegio construido con todas las normas, digamos que bonito, pero pues que sigue ahondando las brechas y ahondando esa segregación de las personas que llegaron a vivir en el barrio. Fueron 4.500 viviendas, que 3.500 fueron del programa de vivienda gratuita, y el polígono amarillo es viviendas entregadas como casi 800 en el contexto del plan Jarillón. Hay dos pandillas y una pandilla que fue eliminada a banda criminal, ya asentadas en el barrio, de los residentes, pues de jóvenes residentes en el barrio, que son los del Samán, que hicieron parte del programa Tratamiento Integral de Pandillas Jóvenes Sin Fronteras, que lideró CISALVA con el apoyo de la profesora María del Pilar Castillo y la policía y la alcaldía de Cali. Los Mesa, que son una pandilla de miembros de la misma familia, con mucha relación con microtráfico, porte de arma blanca, liderados paradójicamente por una de las mamás de los de la pandilla, pues digamos que liderado el negocio del narcotráfico, que intentaron hacer parte del programa TIP, pero decidieron salirse porque eso implicaba dejar el negocio. Y los del Prince, que se llaman así, a mí me sorprendió mucho cuando me dijeron por qué se llamaban así, pero se llaman así porque ocupan una esquina del parque principal, y lo que están haciendo al ocupar esa esquina del parque principal es restringiendo la movilidad de las personas que les da miedo pasar por allí o que no quieren que sus niños pequeños caminen o vayan al parque principal del barrio, porque allí está este grupo que, como les digo, pues la policía ya lo elevó a banda criminal por el tipo de atracos, por el tipo de actividades, microtráfico y por porte de armas de fuego y digamos una red de trabajo también con bandas del Oriente. Entonces, pues volvemos a las fotos de los constructores de Llano Verde en internet, y quiero mostrarles mis fotos porque pues, las dinámicas de los barrios no son esas que nosotros a veces los arquitectos estamos ilusionados y que a veces la gente como que estorban las fotos porque todo se ve muy limpio, muy, muy nuevo, muy verdecito, la zona verde que no va a durar 2 meses porque pues la gente la va a usar, pero lo que muestran la dinámica que ha tenido el barrio es muy diferente.
ocupación del espacio público para poner negocios, porque las viviendas son netamente residenciales sin posibilidad de construir un negocio, u ocupación de espacios adentro de la vivienda en detrimento pues de la calidad. Si ya no cabían con la vivienda completa, pues ahora caben menos con la vivienda con un negocio adentro. Se han ocupado las esquinas, como ven ustedes, los parques no son unos parques bonitos, son unas zonas verdes completamente deterioradas, pues que es lo que hay. Y lo que ha sucedido es la informalización de la vivienda formal. Ese gran discurso de formalizar la vivienda y de los barrios formales que promueve el gobierno, pues queda completamente desvirtuado cuando lo que nosotros vemos es un montón de acciones informales sobre la vivienda para precisamente poderla adaptar a las necesidades reales de la familia. Entonces lo que ha pasado, este fue un sondeo que hice solo en las vías principales, por eso están como tan delineados, pero pues en el interior de las manzanas pasa algo muy similar y pues obviamente no podía ir con una tabla a hacer un registro porque las personas están muy pendientes de que no vaya nadie del Ministerio de la Secretaría de Vivienda, porque cualquier modificación a la vivienda es mérito para revocar el subsidio del 100%. Entonces ellos están muy prevenidos y prefieren que no haya nadie por allí rondando, tomando datos. Pero bueno, yo logré tomar estos datos y lo que se ve es que gran parte de las viviendas han tenido algún tipo de modificación. O se ha construido en el antejardín, o se ha hecho como en esta fotografía, por ejemplo, una losa para construir un tercer piso, o se ha construido el patio de atrás, y pues todo eso primero vuelve la vivienda vulnerable en términos estructurales porque no está diseñada para estas cargas, y segundo, pues ya deja de entrar aire natural o luz natural que entraba por los sitios diseñados pues, al frente y al fondo. Entonces, pues lo que vemos es cómo se va informalizando poco a poco la vivienda. Los beneficiarios del programa de vivienda gratuita también tenían la segunda restricción que era, bueno, muchas, pero otra muy importante que es que no se pueden ni ir, ni alquilar, ni vender la vivienda en 10 años. Entonces, muchos decían que eso para ellos, que la vivienda no era una propiedad, sino un comodato, y que ellos la cuidaban la casa, porque pues si no podían hacer nada con ella, entonces en realidad pues no era de ellos. Entonces, pues hay gente que ha vendido, inclusive yo hice una búsqueda hace un tiempo en OLX y encontré, en 30 segundos encontré 5 viviendas para la venta en Llano Verde promocionadas en internet. ¿Cómo se venden esas viviendas? Pues sin escritura, sin formalización de ningún tipo. ¿Cómo se alquilan? Pues también sin formalización de ningún tipo porque pues no se pueden formalizar esas transacciones en el mercado inmobiliario porque se revoca el subsidio. Entonces insisto en esto, lo que ha pasado en Llano Verde es que se ha ido informalizando este barrio formal. Cosa pues que es normal porque pues, obviamente estos barrios tienen unas dinámicas y hay un nivel de adaptación alto de la población. Pero ahora con lo del virus, para volver otra vez ya al contexto de la pandemia, pues el nuevo deber ciudadano es quedarse en casa. Ese es como el mandato de la cuarentena y el mensaje es que debemos quedarnos en casa para cuidarnos nosotros y para cuidar a los demás. Pero lo que ha quedado en evidencia es que los habitantes de los asentamientos informales y los barrios populares, para ellos quedarse en casa los hace más vulnerables, pues porque ¿en qué casa? ¿En qué tipo de casa? La vivienda ya deja de ser un refugio, sino un espacio para el cuidado que no ofrece las condiciones ambientales o las condiciones sanitarias para que sea un espacio para el cuidado. Doctor Germán, se le volvió a prender el micrófono. Se abre un nuevo debate sobre la densidad urbana, pues sobre cuál es la densidad adecuada, pues al ver, claro, el debate mundial, lo que pasó en Nueva York versus lo que ha pasado en otras ciudades con menores densidades, pero pues yo creo que el debate a nivel latinoamericano es la densidad que nosotros promovemos en los barrios, en este tipo de vivienda. Bueno, nosotros no, el gobierno promueve en los barrios de vivienda de interés social, donde tiene un uso homogéneo de vivienda y donde pues parecería que no pudiera pasar nada diferente a uso residencial. Vivienda de interés social y prioritario hoy son proyectos, como lo dije, con uso residencial neto. A ellos no se les permite a los habitantes de estos barrios casi que se les niega la posibilidad de tener un comercio y servicios de proximidad, quedan lejos de los centros de empleo
tienen restricción para usar modos de transporte alternativos, pues porque están lejos que digamos, ir en bicicleta, aunque pues muchos lo logran, ir en bicicleta no es tan fácil. Pero también lo que ha mostrado esta crisis de la pandemia es que las nuevas tecnologías son un privilegio para unos cuantos. Entonces la equidad ya no puede ser pensada en términos socioeconómicos y físico-espaciales, sino también en el acceso de los hogares a las TIC. Entonces, pues vuelve la pregunta de si esto es una vivienda digna. Y nuevamente, no hay que ser arquitecto para poder ver las condiciones de habitabilidad de una vivienda de interés prioritario en Colombia, en la que la gente va adaptando poco a poco. Yo no he podido entender muy bien en los planos, por qué en los planos caben 2 camas en la habitación, cuando uno ve las fotos y ve que hay un muro que solo permite tener una cama, ni siquiera con un nochero. Entonces, pues ahí también surgen preguntas sobre esa discusión de proyecto versus realidad. ¿Y cómo guardar distancia social si nosotros lo que tenemos en una malla urbana de estas características de viviendas de interés social e interés prioritario es esto que estoy mostrando en las fotografías? ¿Cómo podemos guardar distancia social cuando las viviendas son completamente pegadas en supermanzanas, 47 metros cuadrados en 2 pisos, con casas en las que habitan hasta 12 personas? Y lo que queda claro, pues es que ese sentido de inequidad espacial también queda muy evidente cuando se hace una superposición. Por ejemplo, hice el ensayo en un lote de Ciudad Jardín, ver cuántas viviendas de la manzana típica de Llano Verde, que es pues como esas rayitas, cada una vivienda, cuántas viviendas de Llano Verde cabían en un solo predio de una vivienda en Ciudad Jardín, y lo que me dio fueron 22 viviendas. En promedio de población de Llano Verde son 4 habitantes por vivienda. Entonces, pues en ese lote de Ciudad Jardín, donde actualmente pueden vivir 3 personas más una empleada o 4 personas más una empleada del servicio, pues en Llano Verde, si lo equiparamos, es el espacio que ocupan 88 personas. ¿Y cómo trabajar o estudiar desde casa sin equipos y sin internet? Estas 2 imágenes me las envió uno de los líderes de los que comparten pues como información libre a todos sus contactos, y me llegaron por ahí. Pues una es una caricatura muy cruel que muestra esa realidad de la diferencia del acceso al computador y al internet, pues y los niños que no tienen esa posibilidad, cómo siguen estudiando. Y en Llano Verde pusieron habilitado un punto de internet gratuito, Wi-Fi, pero lo que me decía él cuando le pregunté qué significaba esa fotografía, me dijo que era el punto gratuito, pero que no lo podían usar porque en ese barrio en ese parque estaba la pandilla, y pues que no les gustaba mandar a los niños con los dispositivos a estar, digamos, a tener un contacto directo con los muchachos de las pandillas. Entonces, pues ponen el punto, seguramente sin consultarle a la comunidad donde podría ser el mejor sitio, y pues lo que se consigue es un resultado inesperado, y es que no se puede usar por una condición de seguridad. ¿Qué me decía el que me mandó las fotos? Decía, aquí la mayoría no tenemos ni equipos ni internet, y lo que más me preocupa es la deserción escolar. Muchos jóvenes están botando escombros, otros están vendiendo frutas, otros no quieren continuar. Algunos han dicho que se van a ir a raspar coca. Esto también lo dejo para la discusión más adelante. Y bueno, ya cerrando, voy bien con el tiempo. Las reflexiones, pues uno es si realmente ese discurso actual de quedarse en casa para garantizar la buena salud aplica en los barrios de Cali. Y hago referencia aquí a una cita de Augerio y Sweetson, que dice que los parios urbanos no respiran el mismo aire, ni toman la misma agua, ni juegan en los mismos terrenos que el resto. El suyo es un ambiente que tiene terribles consecuencias sobre su salud actual y sus capacidades futuras, y sobre el cual los estudiosos, nosotros incluidos, han mantenido silencio por largo tiempo. Esta es una foto que muy amablemente me prestó María Isabel Caicedo del canal de Aguas Lluvias en La Granja, en Agua Blanca, en Cali, tomada en 2019, pues como para ilustrar el problema.
Y autores como Satterwhite, que ha publicado muchísimo sobre salud ambiental y equidad social, dice que los pobres urbanos sufren en mayor medida los riesgos causados por desastres naturales, pues ese es el caso de Cali también, y a su vez tienen pocas posibilidades de evitarlos. Y Aullero y Burbano de Lara, en las comunidades marginalizadas tienen que lidiar no solo con la violencia y la carencia de infraestructura, sino también con la constante presencia de riesgos ambientales. Y entonces tenemos evidencia de que eso existe y existe hace tiempos y no parece pasar nada, porque el mismo Instituto Nacional de Salud publica estos informes anualmente y por ejemplo en el de 2000, que salió en 2018, que tiene cifras de 2016, dice que los factores de riesgo ambientales causaron 17.549 muertes. Esas 17.549 pasaron por encima de la información, porque realmente ahora que vemos las muertes del virus no hemos llegado a estos niveles. Pero pues la preocupación por esas 19.000 muertes, 17.000, perdón, que se hubieran podido evitar porque son causas ambientales, pues no se ha visto, yo no la he visto en el país. 15.681, que son las que están aquí, haciendo referencia a estas enfermedades directamente a la izquierda en el círculo, están relacionados con mala calidad del aire. Entonces, pues llama mucho la atención de que tenemos evidencia, tenemos estudios, tenemos personas alertando al respecto, pero pues esas 17.000 muertes no fueron un gran escándalo cuando se publicó el informe. Y cuando nosotros vemos en Cali la geografía de las enfermedades relacionadas con el ambiente que publica el CISBEA, pues lo que nosotros vemos es que hay una correlación alta entre estratos socioeconómicos bajos y alto número de casos de enfermedades relacionadas con el ambiente, como enfermedad respiratoria aguda, que se ve muy concentrada en Oriente y en Ladera, asma, muy concentrada también en el Oriente, la enfermedad diarreica aguda, que tiene una relación muy alta con la calidad del agua, y el dengue, pues que sí tiene una distribución en la ciudad diferente, pues, pero que tiene una relación también distinta, porque está propagada por vectores. Entonces, pues la gran pregunta es si podemos seguir con las mismas políticas de vivienda, con el mismo modelo de ciudad en Cali que tenemos, con el mismo discurso de la pandemia y la desobediencia en los barrios populares, porque pues en las conclusiones quiero resaltar que este enfoque desarrollista de construcción masiva de vivienda ni ha reducido la segregación, ni ha reducido la desigualdad, sino que ha agudizado, como les estoy mostrando, y bueno, después cuando presente los resultados de mi tesis en otra ocasión, mostraré un poco más las cifras, pero tal vez Jaime nos pueda conversar un poco sobre esto más adelante. Variaciones en la estrategia de vivienda social, pues se han dado en optimización constructiva, hacer más casas en menos tiempo. Grandes logros en términos de financiación, pues han sido el producto de reducir los estándares, o sea que cada vez es más chiquito el lote, cada vez más chiquita la unidad de vivienda, y contracción de los subsidios. Ha habido de los espacios urbanos con uso del suelo residencial neto, como los barrios de vivienda de interés social, anulan las posibilidades de tener comercio, servicios y empleos de proximidad, y aquí viene la gran discusión también que tenemos que dar como ciudad de esas centralidades, pues digamos de la concentración de las actividades de centralidad en unos pocos puntos de nivel urbano, cuando nosotros podríamos tener comercio, servicios y empleo de proximidad, si el modelo de ciudad fuera pensado para eso. Negación del entorno natural, me parece muy importante en las reflexiones que los paisajistas han hecho e insisten en seguir poniendo en el debate sobre la negación del paisaje como parte constructiva de la vida urbana, como parte de la salud urbana, la ciudad como espacio saludable en ese mismo contexto, y políticas que están basadas en el déficit cuantitativo, o sea, número de viviendas construidas. A pesar de que desde los años 60, por ejemplo, Aníbal Quijano fue uno de los que discutió esto, que la marginalidad urbana no se reducía a punta de construcción de vivienda nueva, o sea que no había que abordar el problema desde una perspectiva físico-espacial. Es uno de los primeros textos de él sobre marginalidad, y desde los años 60 se viene argumentando y reiterando, otros autores han reiterado, pues que la construcción de viviendas no es saludable ni ideal como política urbana.
Y el acceso a las nuevas tecnologías pues se debe convertir en un servicio público esencial. Aquí yo hago un poco de campaña porque realmente los costos de acceso a Internet son altísimos y lo que nosotros hemos visto como profesores de la universidad es que los estudiantes no tienen acceso, muchos estudiantes no tenían acceso a Internet cuando inició la cuarentena y eso dificultó el hecho de poder acceder a las clases y frenó su desempeño, porque el servicio de Internet es carísimo, sigue siendo carísimo, no está, digamos, a la escala de servicio público. Puede que supongamos que está definido como servicio público esencial, pero pues esto no está reflejado en el costo mensual de lo que vale tener acceso a Internet. Yo creo que con esto termino. Entonces, pues, María Eugenia nos dirá. Gracias, Ángela. Pues le damos la palabra al profesor Harvey Vivas para que haga algunos comentarios y ya hay algunas preguntas que se están haciendo en el chat. Después de la presentación del profesor Harvey, abrimos entonces la sesión de preguntas. Yo las he estado copiando y te las voy a hacer rápidamente para que puedas contestar. Gracias, Ángela. Ok, muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias por la invitación a este evento. Voy a plantear algunas ideas alrededor de todo el tema de la vivienda, agradeciendo a Ángela con ese panorama tan amplio que mostró de todo lo que implica una política de vivienda y todas las dificultades que eso tiene involucrado en condiciones de pandemia y en condiciones de crisis. Y que ha sido uno de los temas que se ha venido tratando incluso desde los trabajos y las contribuciones que se han hecho quizá por uno de los mejores urbanistas en el mundo y los planteamientos que ha hecho Alejandro Aravena, quien hizo una advertencia clara en su momento sobre la bomba social que se puede generar alrededor de las prácticas de aislamiento de las comunidades en los barrios informales de América Latina, y en donde se hacía un llamado precisamente en todas esas convocatorias que había hecho ONU Habitat e inclusive el mismo Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL con sus primeras aproximaciones tratando de calibrar los impactos de esta pandemia y deteniéndose en las implicaciones sobre todo en la ciudad informal de América Latina. Pero el llamado de atención se orientaba predominantemente en la identificación de cuáles son las soluciones o qué tipo de alternativas se pueden plantear en unas condiciones como las que tenemos. Hay que tener en cuenta que cuando se evalúa la distribución de la vulnerabilidad y el riesgo en el interior de las ciudades, pues por supuesto que eso no depende solamente de una clasificación entre formal o informal, como se suele hacer en muchas miradas bastante simplificadoras y reduccionistas del problema urbano. Ahí hay que utilizar, digamos, una mirada un poco más integral y sobre todo una mirada que tenga en cuenta el modelo de respuesta al riesgo a partir de la acumulación de eventos que pueden ser considerados como eventos de peligro o eventos que pueden generar algún tipo, digamos, de impacto muy fuerte. Si tenemos en cuenta que la pandemia, en el caso nuestro, pues a pesar de que hay grandes discusiones, en el caso nuestro manifiesta sus primeros casos a partir de los meses de abril, mayo, inclusive algunos dicen que antes. Entonces ahí se expresa ya todo un escenario con un evento de peligro y en donde la exposición de las diferentes poblaciones, de los diferentes grupos, de los diferentes asentamientos en el interior de la ciudad está íntimamente ligado, por supuesto, con el grado de vulnerabilidad que se pueda identificar en esas ciudades. Y ahí es donde vemos las grandes diferencias, por ejemplo, entre ciudades como Medellín, como Cali, como Barranquilla, ¿ya? Como incluso pequeñas ciudades o pequeños villorrios en la misma Colombia. Esa exposición y esa vulnerabilidad, por supuesto,
en su impacto final va a depender de la sensibilidad que tenga precisamente ese sistema o esa ciudad, ¿ya? Para responder en términos, digamos, de una respuesta efectiva a un evento externo que entra y genera un fuerte impacto. Y ahí es donde aparece un concepto que es bastante vituperado, mal usado y que corrientemente se utiliza en la mayoría de las discusiones, que es el concepto de la resiliencia sistémica, como la facilidad y como la rapidez con la que el mismo sistema urbano podría responder al evento externo y que se va a mantener luego de un determinado cambio, de tal manera que en el momento T más K, arrancando desde un momento inicial, ¿ya? En el caso de la pandemia, pues entonces vamos a tener la verdadera magnitud del impacto final. Nosotros estamos en este momento en el punto medio, y en ese modelo de respuesta al riesgo y de vulnerabilidad, pues por supuesto que ese evento de peligro todavía está generando los impactos intermedios y luego va a generar unos impactos finales que van a estar íntimamente ligados, pues por supuesto, a las categorías de pobreza y de vulnerabilidad. Si lo miramos desde la perspectiva, por ejemplo, de los aportes que habían hecho Katzman en sus análisis o los aportes de Turner desde el año 2003 o inclusive los aportes de Heisman y en los estudios del mismo Departamento Nacional de Planeación, en donde habían identificado claramente esas categorías de pobreza y vulnerabilidad, en donde hablamos de pobres transitorios, pobres crónicos, no vulnerables, vulnerables, ¿cierto? O no pobres, pero entre los no pobres también identificamos a los vulnerables, a los no vulnerables, e inclusive podríamos afirmar que hay una alta variabilidad de esas clasificaciones, cosa que tiene una gran relevancia, por ejemplo, cuando estudiamos el caso de ciudades como Cali, en el que tenemos una distribución de un conjunto de sectores urbanos, de barrios, de secciones censales, de segmentos, para utilizar los términos del DANE, y en donde los impactos diferenciales, la vulnerabilidad, el nivel de exposición y por supuesto los impactos finales que se van a obtener van a ser diferenciados y van a depender efectivamente de todo lo que se ha venido acumulando. O sea, por eso nosotros hablamos ahí de unas inercias acumuladas, que son las que finalmente están asociadas a las condiciones de vida, a los shocks, a la sensibilidad y por supuesto al modelo de resiliencia. Que entre otras cosas, esa vulnerabilidad y ese riesgo está íntimamente ligado también a la presencia de redes sociales, fuertes, débiles o redes sociales que efectivamente pueden o permiten contrarrestar en algunos de los casos, ¿cierto? La severidad, ¿ya? O el rigor, ¿cierto? De los diferentes impactos, tanto intermedios como finales. Por ejemplo, en los impactos sobre el empleo. El hecho de pertenecer a la clase media de Cali, ubicado sobre el eje longitudinal de una ciudad de alta segregación socioespacial, y una alta segregación residencial y además de eso de una elevadísima segregación ocupacional, entonces el hecho de estar localizado sobre ese eje longitudinal establece unas diferencias sustanciales respecto a la gente que está localizada en la Comuna 15, en las inmediaciones de Ciudad Córdoba, ¿ya? En donde además de eso también hay una muy fuerte variabilidad interna con respecto a la vulnerabilidad, a los impactos intermedios y al impacto final esperado que se va a obtener precisamente de todo este suceso. O sea que las categorías de pobreza y vulnerabilidad no son, digamos, homogéneas y polarizadas completamente, sino que se presentan matices. Se presentan tantos matices que se pueden identificar manzanas y segmentos cuando vemos algún tipo de información tanto del 2005 o en una aproximación inicial a partir del censo del 2018, de información de microdatos, nosotros podemos encontrar unas diferencias sustanciales en los ámbitos de sección censal o inclusive de los mismos sectores urbanos, utilizando las categorizaciones del DANE para la clasificación, digamos, espacial de esa población. Y entonces los grados de respuesta, en términos de la vulnerabilidad y los impactos intermedios, en ese modelo de respuesta al riesgo,
va a depender de la presencia de redes familiares, de redes sociales, de la pertenencia a algún tipo de organizaciones. Si yo soy de clase media y vivo en el barrio Capri, lo más probable es que si no hago parte de del grupo de la nueva pobreza, lo más probable es que tenga una red de apoyo que me va a aumentar, ¿cierto? Digamos, el margen de espera si estoy desvinculado del mercado laboral, y esa red de apoyo inclusive me va a ofrecer algún tipo de ayudas monetarias, directas o indirectas, y por supuesto eso va a mitigar un poco el impacto o la rudeza, ¿cierto?, de ese impacto que finalmente se va a obtener. Yo creo entonces que ahí hay aspectos que habría la pena, que tendríamos que tener en cuenta y que tienen que ver con las mismas características sociodemográficas de la población de la que estamos hablando. A ver, cuando se comparan, y en varios estudios que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, inclusive algunos publicados en el 2019, o inclusive en el estudio anterior de la CAF, ¿ya?, alrededor de las características de los hogares según los asentamientos formales o informales en América Latina, se llamaba la atención sobre las importantes diferencias que se encuentran, por ejemplo, entre Fortaleza en Brasil, Bogotá y Buenos Aires, cuando se hacían esas comparaciones internacionales. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque yo no puedo hacer una comparación directa, por ejemplo, a partir de algunos barrios de la ciudad de Cali, frente a algún tipo de barrios de la misma ciudad de Cali localizados en otro tipo de ciudades, si no controlo en mis ejercicios estadísticamente por las variables que están involucradas en la explicación de esas diferencias. Eso es lo que los estadísticos y los economistas y los econometristas denominan los análisis de pruebas de diferencias de media controlado por un vector de atributos o un vector de características. Si yo no hago ese control, entonces se introduce un ruido, y al introducirse ese ruido estadístico, pues por supuesto que las conclusiones y las inferencias que haga son, digamos, erradas en un principio. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago la comparación entre Bogotá y Fortaleza, entre lo que es la ciudad formal versus la ciudad informal, entonces, en términos, por ejemplo, de la cantidad de los miembros de los hogares, yo veo que en Fortaleza, en Brasil, estoy teniendo para los asentamientos formales tamaños promedio de 4.1 de los hogares, y en los asentamientos informales estoy teniendo promedio de 4.2, mientras que, por ejemplo, en el caso de Bogotá tenemos 3.9 y 4.2, y si hacemos el cálculo para Cali, tenemos un porcentaje ligeramente menor. Inclusive si lo comparamos con Buenos Aires, también vamos a observar diferencias importantes, o sea que esto entra como variable de control en el análisis, digamos, de esas comparaciones directas. Y lo mismo aplicaría, por ejemplo, en el análisis del porcentaje de hogares con población menor de 5 años o porcentaje de hogares con población mayor de 65 años. Y ahí es donde la demografía juega un rol importante, y es cómo es la composición demográfica, por ejemplo, del oriente de Cali versus la composición demográfica que encontramos en la zona longitudinal, en los barrios de estrato 3, 4, 5, o inclusive los mismos barrios de estrato 6, o cuando yo comparo los asentamientos predominantemente informales de la zona oriental o de la zona alta de las comunas 20 y de la comuna 18, con esos asentamientos localizados sobre el eje longitudinal de una ciudad de altísima segregación como Cali. Entonces, cuando yo comparo eso y veo esa demografía, por ejemplo, el porcentaje de niños menores de 3 años, menores de 5 años, porcentaje de población mayor de 65, y luego paso al estudio del estatus ocupacional y la forma como se vincula a los mercados laborales urbanos, pues por supuesto que ahí voy a observar unas diferencias cruciales que me permiten hacer un análisis interesante alrededor de eso y sacar algún tipo de inferencias sobre los impactos, digamos, esperados de esa pandemia. Teniendo en cuenta esto en mente, y por supuesto reconociendo tanto el modelo de vulnerabilidad al riesgo como las características sociodemográficas diferenciadas. Por ejemplo, en una ciudad como Cali, en varios estudios que nosotros hemos realizado en el CICSE y a través del laboratorio urbano,
nosotros habíamos identificado, por ejemplo, que si hacemos un análisis grueso de comparación centro-periferia, asumiendo que todos los barrios que están sobre el eje longitudinal de una ciudad como Cali corresponden a el cordón, digamos, longitudinal central, y los que están localizados en la parte oriente, nororiente, suroriente y en la zona de la ladera occidental corresponde a la periferia, observamos, controlando por ese conjunto de variables, observamos claramente que hay diferencias estadísticamente significativas, por ejemplo, en los niveles de integración al circuito urbano. Y ahí viene algo muy interesante que inclusive los arquitectos, los ingenieros y los especialistas en urbanismo enfatizan, y es que entra la accesibilidad como un componente más dentro de toda esa concepción integral de vivienda, de hábitat, que inclusive uno lo podría ver desde una perspectiva bastante amplia, como ya lo habían planteado los trabajos de Merton, de mediados de la década de los 60, cuando hacía una amplia discusión sobre el carácter de la vivienda y los tipos de viviendas, si la vivienda como objeto, la vivienda como proceso, o la vivienda, digamos, como espacio vivencial, y donde había una gran polémica alrededor de eso, y la gran diferenciación que hay entre vivienda, ¿cierto?, entre construcción, entre hábitat y, por supuesto, entre espacio vivencial, y que lo manejan tanto los arquitectos como los geógrafos de manera magistral. Entonces, por ejemplo, en el caso de Cali, para dar un simple dato que me parece supremamente relevante, es que tú tienes una especie de guetos en algunos casos, o especie de búnkers, por ejemplo. Algunos asentamientos de la parte oriente-oriente tienen unos niveles de integración muy bajos a las áreas de centralidad de Cali, a los mercados laborales formales, pero en vista de que tienen una gran precariedad de sus espacios vivenciales y de los espacios físicos, ¿ya? Tanto así que inclusive cuando se hacen los cálculos, por ejemplo, el porcentaje de acceso a la centralidad del empleo en menos de 45 minutos, más del 44% de la población localizada en la zona oriente-oriente, ¿ya?, presenta un déficit de accesibilidad supremamente fuerte. Inclusive cuando hacemos el diferencial respecto a los barrios que están en la zona centro, nos dan unos diferenciales estadísticamente significativos cuando se hacen las pruebas de análisis de varianza y todos estos instrumentos que utilizan los estadísticos, y que quiero mencionar porque a mi juicio son importantes para efectivamente hacer un diagnóstico preciso de esos diferenciales. Entonces, por ejemplo, la Comuna 15, que abriga una cantidad de barrios inclusive heterogéneos, es una comuna que es todo un complejo. De paso, algunas cuadras fueron consideradas como cuadras de altísimo riesgo y en donde efectivamente viene ese confinamiento. Y ahí es donde se habla encerrar a los pobres, ¿cierto? Las ciudades están como lo plantea el profesor Salazar en ese artículo de Razón Pública, o como lo han planteado Aravena, ¿cierto?, a nivel internacional, o como lo han planteado diversos arquitectos también en los análisis para el interior de la ciudad. Quiero entonces llamar la atención aquí algo que a mi juicio es relevante en una discusión como esta y que puede enriquecer un poco también lo que Ángela muy bien ha planteado y que ha recreado a esta audiencia, ¿ya?, en el sentido de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y toda la discusión que hay alrededor, por supuesto, del efecto de la pandemia. Todos nos podemos poner de acuerdo que América Latina se caracteriza porque tenemos una altísima vulnerabilidad a los desastres naturales y sobre todo la población más pobre. Hay falta de oportunidades económicas, por supuesto. Los economistas dirían que además de eso se combina con unos niveles de competitividad relativamente bajos y que en consecuencia es un caldo de cultivo, ¿ya?, tal como lo estudia, por ejemplo, el laboratorio de vivienda del BID o el laboratorio de vivienda de UNU Habitat en los asentamientos precarios, por ejemplo, de vivienda social en América Latina, y en donde ya se han hecho unos primeros estudios de los impactos del COVID-19 y las diferentes respuestas que se han obtenido. Entonces, si nos pone de acuerdo con todos esos elementos,
y nos preguntamos cuáles podrían ser los caminos, hacia dónde pueden ir las soluciones, teniendo en cuenta todo el mapa, digámoslo así, del marco legal, constitutivo, el artículo 51 de la Constitución de Colombia, todo lo que está en los planes de ordenamiento territorial de las ciudades, ¿sí? O inclusive la misma concepción, y los arquitectos que están hoy aquí lo trabajan a fondo, es todo lo que es ese nuevo discurso de lo que denominan las microviviendas o las viviendas de cohabitación, que hacen parte de todo ese, digamos, discurso alrededor de la concepción de vivienda contemporánea, en donde hacen una diferenciación entre áreas mínimas privadas y espacios colectivos, con una diferencia clave que a nuestro juicio está identificada, y es que los que viven en las fortalezas tipo americano, como diría Castells, o los que viven en condominios, o la clase media que vive, por ejemplo, en barrios residenciales todavía, y que además de eso tiene espacios interiores supremamente amplios, y que rompen con esa idea de áreas privadas mínimas, pues pueden recrearse internamente, pero los que viven en condominios, por ejemplo, con áreas privadas relativamente pequeñas, pero que pertenecen a la clase media, y que más bien apuestan por los espacios colectivos, por los espacios que están por fuera, ¿ya?, de su vivienda, que también le encontramos fuertemente, por ejemplo, en la clase media. No es circunstancial que hoy en día proliferen las torres de apartaestudio de 15 metros cuadrados y que inclusive se hable de que son viables, por ejemplo, porque estamos hablando de un cambio demográfico, tamaños de los hogares relativamente pequeños, ¿cierto? Un cambio, una transición que se aceleró y todo este tipo de cosas. Y entonces la ciudad formal ya aparece con espacios de áreas mínimas y con espacios de áreas colectivas. Listo. Los asentamientos informales o la gente que vive en los barrios en la ciudad de Cali, por ejemplo, la parte alta del barrio Siloé, en donde tiene parte inclinada, parte de loma y otra parte pequeña plana, en donde tienen el barranco al lado de su sala, ¿ya?, en donde su área privada realmente es mínima y en donde el solar es invivible solamente para las gallinas o las matas de plátano. Entonces el espacio colectivo se proyecta a la calle y la calle aparece como el lugar de interacción, el lugar en el que yo puedo departir. De paso, los sociólogos, y en unos estudios de Morenov, bien interesantes, en unos estudios de Samson para Chicago, ellos hablaban de que estos barrios por lo general tienen una característica particular, y es que la eficacia colectiva, en términos de la seguridad entre los mismos ciudadanos, opera mejor que en los barrios altamente residenciales, en donde la soledad, por ejemplo, en las calles, hace que se conviertan potencialmente en barrios muy peligrosos. Un buen ejemplo es el barrio Capri de la ciudad de Cali, a las 11 de la noche, deambulando por esas callejuelas. Entonces ahí aterrizamos a toda esa discusión, que inclusive la plantean muy bien los urbanistas, y es la vivienda como valor social y la distinción entre el viejo concepto de domus, en la casa con todos sus enseres, con los moradores, o inclusive lo que va a plantear Heidegger más adelante, en construir, morar y pensar, o la misma idea de Aedes alrededor del concepto de edificio, ¿ya?, o la concepción reducida de vivienda como objeto, o sea, vivienda más un equipamiento urbano, y que se convierte solamente como en un soporte material de la actividad humana, que además de eso es transable, que es la que estaba hablando ahora la profesora Franco, cuando se refería fundamentalmente a los programas de vivienda, por ejemplo, de los gobiernos, en donde dan una solución habitacional. De paso aparece ese concepto, y no es el suministro, no es la vivienda como tal, para generar un hábitat agradable, sino una solución habitacional que corresponde a un equipamiento urbano mínimo,
¿sí? Más una construcción. O la vivienda, digamos, como, como proceso, que es lo que plantean algunos urbanistas, en donde dicen, no, mire, es que usted debe considerar que las viviendas van cambiando, van creciendo, hay acciones, hay actividades, se plantea un diseño, hay una dinámica de construcción, hay una relación constructivo-tecnológica que tiene un fuerte impacto, en fin. Pero en el caso de ciudades, por ejemplo, como Cali, que es de alta segregación y en donde los espacios colectivos se proyectan a la parte externa de la ciudad, un poco en donde la familia se entremezcla con el vecindario y con el concepto de comunidad que ya había planteado Luhmann de manera magistral, en donde lo habitacional aparece como lo social, y en donde el lugar se complementa con el sistema social y en donde el espacio aparece como una dimensión susceptible de adquirir sentido, en el sentido que le confieren, por ejemplo, Luhmann. Ahí, por supuesto, que los impactos de una pandemia, la crisis que va a estar asociada a esto, van a ser supremamente elevados. Y tú no puedes tener una incidencia directa, ¿cierto?, en las decisiones, en las actividades y en las acciones que, por ejemplo, se hace en la parte alta del barrio Siloé, en donde las callejuelas hacen parte de la proyección precisamente de la vivienda o el espacio mínimo privado, y en donde yo me proyecto con mi familia y mi vecindario, jugando fútbol en la calle, interactuando, jugando naipe, jugando dominó, tomándome unas cervezas, departiendo, tratando de buscar un trabajo y todo este tipo de cosas en donde lo habitacional efectivamente se relaciona con lo social. Harvey, ¿sí? Disculpa, dado que tenemos tantas preguntas, ¿podrías ir cerrando para darles paso a las preguntas? Porque también hay algunas para ti. Perfecto. Bueno, entonces cierro en esta reflexión y cierro alrededor de un dato que a mi juicio es importante, y es que sí, cuando uno ve la zona oriente de Cali y uno compara, por ejemplo, los coeficientes de Gini, para los que no estén familiarizados en una audiencia tan amplia, miden los niveles de desigualdad de alguna variable, puede ser el ingreso, puede ser la educación. Cuando medimos en estudios que hicimos con financiamiento de la Vicerrectoría de Investigaciones, y en algo que estamos haciendo ahora con Colombia Científica, el Gini de acceso a las oportunidades de empleo a 60 minutos, solamente a 60 minutos, el Gini nos da aproximadamente de 0.4. Si está entre 0 y 1, 0.4 se considera de altísima concentración. ¿Qué significa eso? Que hay una fuerte concentración en los niveles de accesibilidad a las centralidades de empleo y hay una concentración similar, aunque ligeramente inferior, a las oportunidades en salud, en educación y recreación. Miren que esa desigualdad tan fuerte para el acceso a salud ya aumenta los niveles de vulnerabilidad en el modelo vulnerabilidad-riesgo que mencionaba cuando comencé este comentario, ¿ya? Y es que los que están ubicados en el oriente y en la zona más alta de la ciudad, pues por supuesto en términos probabilísticos, tienen una menor oportunidad de un acceso oportuno, ¿ya? En el caso de una situación crítica. Entonces ahí, para el caso de ciudades como Cali, pues por supuesto que ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Más adelante, dependiendo de las preguntas, quería plantear algún tipo de soluciones que se han venido discutiendo y algunas que se me ocurren alrededor, pues precisamente de todo este diagnóstico de esto. Muchas gracias. Gracias, Harvey, por tu intervención, por los comentarios a la ponencia de la profesora Ángela y por las sugerentes cuestiones que estás planteando. Bien, Ángela, hay varias preguntas para ti y hay unas para el profesor Harvey. En el chat aparecen preguntas que son muy puntuales y otras más relacionadas con la política habitacional. La primera es, ¿qué tantas puertas abiertas se encuentran o si prolifera la arquitectura del miedo en los barrios a los que has estado aludiendo, sobre todo pues en el distrito de Agua Blanca? Hay otra que tiene que ver con
si estos habitantes de esas zonas de la ciudad son parias rodeados de dos de los barrios con mejores indicadores socioeconómicos del oriente de Cali, como son Ciudad Córdoba y el Morichal de Confandi. ¿Te hago un conjunto de preguntas o vas respondiendo? No, mejor voy respondiendo porque además también me parece que, pues no sé cómo han hecho la dinámica de otros conversatorios, pero también me parecería interesante si alguien más quiere opinar que tenga posibilidades de levantar la mano y hablar. Bien, bueno, Em, pues aquí hay varias, ya que ya están escritas, entonces si quieres te las leo y después ya damos acceso, que la gente pues levante la mano y abra el micrófono. bueno, pero si quieres respondo estas primeras dos para que Bueno, está bien. eh, pues a mí también, a mí me sorprende porque realmente si ustedes, cuando uno camina por los barrios, por ejemplo, del distrito de Agua Blanca, lo que ve reiteradamente es que las ventanas y las puertas tienen rejas. Muchos cierran el antejardín y ponen techo precisamente como para poder enrejar el frente de la vivienda, pero hay una vida muy vibrante en el exterior. O sea, la gente sí, yo sí encontré muchas casas con las puertas abiertas y con la gente sentada en la calle, como hemos visto además en las imágenes en estos días. Es que solo piensen vivir en una vivienda tan pequeña con restricción, por ejemplo, de circulación de aire con mucha gente o que le hayan tenido que ampliar los espacios y hayan cerrado los patios, pues vivir cuando estamos a 35 grados, vivir adentro es muy difícil. Entonces, pues obviamente sí hay una vida en el exterior muy importante y puertas abiertas, a pesar de que esa connotación de miedo por el entorno y de inseguridad que siempre existe y que se ve reflejada en la instalación de rejas en donde es posible, en todas partes para poder protegerse y encerrarse, pues siempre está presente. Lo segundo, pues yo hice referencia a esta cita de Aullero, refiriéndome a las personas, digamos que él lo dice con toda esa fuerza de utilizar la palabra parias urbanos para referirse a las personas que no tienen las oportunidades, que no tienen los mismos medios y que han sido relegados de alguna forma por la sociedad a vivir en unas condiciones muy difíciles. Pero lo que yo pienso que pasa en Llano Verde, a pesar de los vecinos de usted y de lo que mostré, de las quejas de dos barrios que están tan consolidados, que son de vivienda de estratos 3, que digamos tenían un mercado, o siguen teniendo un mercado inmobiliario dinámico, es que Llano Verde es como un gueto dentro de ese núcleo, con sus dos vecinos laterales, porque tienen una economía interna, informal, pero también lo que me decían a mí es que normalmente ellos no iban a los barrios vecinos a hacer absolutamente nada, pues no, ni a usar los parques, ni a comprar, porque ellos sí se sentían rechazados. Hay unas líneas allí, pues que pareciera que no quisieran como traspasar. Pero los de los barrios vecinos piensan que como los recibieron tan mal y ya viendo retrospectivamente, digamos, cómo ha sido la convivencia, pues que no ha sido todo lo que se imaginaron, que dijeron que iba a pasar y que eran guerrilleros y paramilitares, pero ellos sienten que los trataron muy mal y que no van a ser bienvenidos en Llano Verde y que las personas que viven en Llano Verde conocen a los residentes. Entonces, que si ellos llegan a Llano Verde, pues van a ser como reconocidos como personas externas al barrio. Entonces, pues un poco me quería referir a esa connotación. Bueno, otra pregunta que está directamente relacionada con la política de vivienda tiene que ver con si ese tipo de programas de las viviendas tipo BIS y las viviendas tipo BID corresponden o tienen algún modelo urbano. Y si ese tipo de viviendas vendrían siendo una ampliación de la pobreza en términos de accesos diferenciados a la vivienda. Pues yo creo que sí parten de un modelo y es un modelo expansivo, un modelo en el que a pesar de que, por ejemplo, en Cali el plan de ordenamiento territorial en la visión de ciudad plantea la ciudad compacta, pues lo que sigue haciendo es expandiéndose en densidad baja con barrios de este tipo. Entonces yo pienso que sí, es un modelo de uso único que es residencial, pues digo que es un modelo errado a mi juicio, de grandes proyectos de vivienda de 3.000, 4.000 unidades,
de vivienda, así como, como dice el profesor Vivas, unidades de vivienda. Entonces es como tapizar un terreno completo con viviendas, un terreno de la ciudad. Sí, es un modelo con el que se ha construido pues, gran parte de las ciudades colombianas desde que empezó a hablarse, pues hay políticas de vivienda desde 1918, o sea, llevamos 100 años de políticas de vivienda en Colombia y la vivienda de interés social, pues ha existido, acuérdense, pues toda la gestión del ICT desde finales de los años 30 y bueno, se ha dado una transformación completa, pues en el momento en que la vivienda pasó a ser gestionada o proveída por el sector privado y que dejó de ser un problema del gobierno que tenía unos modelos muy interesantes de vivienda de interés social con el ICT y también de modelos de vivienda progresiva a los que se refirió el profesor Harvey, promovidos básicamente también por Turner en los 70s, pues lo que hemos visto es que cada vez se ha contraído más el tamaño, pero justamente se ha reducido el área interna, pero pues no es equiparable con lo que ha pasado en otros segmentos donde hay menos habitantes, pues donde las familias son más pequeñas, porque lo que vemos acá es que se contraen las áreas, pero que las familias, miren que el promedio por ejemplo, un barrio como Llano Verde siguen siendo alto, que son 4 personas, pues por encima del promedio de la ciudad, 4 personas por hogar. Los tipos de vivienda, yo sí pienso que hay una expansión como de esa pobreza homogénea de la que hablé y de lo que menciona también Harvey, como de la pérdida de oportunidad que ofrece una ciudad heterogénea en términos de oportunidades, en términos de construcción de lazos comunitarios para el apoyo y para la solidaridad. Bueno, que sí existen, pero que me refiero más, por ejemplo, al acceso laboral. O sea, cuando mi vecino y mis vecinos son más pobres o tan pobres como yo o más desconectados de posibilidades de empleo, pues tampoco van a ser para mí un contacto que me permita tener más oportunidades de empleo. Entonces yo sí creo que es una prolongación físico-espacial de la pobreza y sobre todo porque se construyen, digamos, tan segregadas, o sea, son barrios pensados para muchas familias, pero de estrato 1 y 2. No hay ningún tipo no se promueve en la vivienda de interés social un tipo de mezcla, a pesar de que hay proyectos que dicen que son multiestrato, pero cuando uno va a ver los apartamentos, pues son el tope de BIS, que cuando les hacen los acabados ya son apartamentos de 200 millones, entonces pues eso no es una vivienda de interés social. Bueno, entonces ahora las demás veo que son más intervenciones que preguntas, entonces abrimos el micrófono al público para que hagan directamente sus intervenciones. Están muy parcos. Por allí había varias que estaban relacionadas con la exposición de los jóvenes en el distrito, dadas las necesidades del barrio Llano Verde, y que allí está la persona que la estaba haciendo. Adelante, Alexis. Vale. Bueno, pues nosotros Alex, ¿no? Pues nosotros como jóvenes del distrito Agua Blanca, pues yo soy del barrio Llano Verde, escuchando la intervención, pues me pareció muy interesante, ya que pues aquí lo que muestran son las necesidades que son evidentes en nuestras comunidades. Y más aún, ahora en este tiempo de pandemias, que se ha visto reflejado en los jóvenes niños esa desventaja, ¿no?, que hemos tenido frente a las redes sociales, a las clases virtuales, por la falta de internet. Teníamos un internet subsidiado, pero lastimosamente se lo quitaron, y ahora que llegó, pues digamos, esta pandemia, ya no lo tenemos. Entonces los niños, y a veces la dificultad es que son varios niños en una sola vivienda, y a veces un solo celular, digamos así, este medio no alcanza para tantas clases. Entonces hemos tenido mucha dificultad con los jóvenes. Hemos tratado como buscar estrategia para animar a los jóvenes y para que los jóvenes no se nos desvíen, ¿sí?,
porque sabemos que va a haber problema, porque el desempleo en el barrio es muy grande, ¿sí? Si nosotros mismos nos toca que, pues, pasar dificultades. Y me parece muy interesante esta intervención porque ojalá todos los jóvenes pudieran estar aquí y escuchar esta intervención y conocer la problemática que tenemos en el barrio y cómo nos ven los otros barrios como Morichal, Córdoba, ¿sí? Quizá ellos dirán, nosotros somos, porque somos la mayoría, somos víctimas del conflicto armado, que hemos llegado a esta ciudad en condiciones precarias, pero que eso no quiere decir que nosotros seamos delincuentes. Hay jóvenes que por la falta de oportunidades o por decisiones toman este tipo de acciones que verdaderamente ha afectado a nuestra comunidad. Pero hemos visto que durante mucho tiempo esto ha como disminuido. Y es por el trabajo también que los mismos jóvenes hemos estado llevando a los jóvenes. Pero necesitamos como que también las entidades pues se preocupen por las comunidades que están allá. Pues yo hablo desde los jóvenes porque estamos trabajando con ellos. Gracias. Ángela, tienes una pregunta del profesor Fernando Urrea y después Juan Manuel Torres. María Eugenia, pero me gustaría Bien. un poco una precisión con Alexis, porque a mí realmente pues no me quedó mucho tiempo de hablar de esto y en la presentación que seguramente haré mucho más adelante de mi tesis. A mí me parece el trabajo que están haciendo los jóvenes, Alexis, en Llano Verde hay un trabajo muy interesante. John, por ejemplo, el que tiene el equipo de boxeo y que trabaja con los jóvenes por las tardes. Yo no sé si Alexis y yo nos conocimos porque además me suena mucho, pero por ejemplo el trabajo de Street Raga, que son un grupo de jóvenes que dan clases bueno, no sé cómo denominan al baile, después me regañan porque dije el nombre que no era, pero que tienen un grupo de niños y por las noches les enseñan a bailar precisamente para generar esas dinámicas en el barrio, me parecieron muy interesantes y me parece que faltaría mucho más apoyo institucional como para descubrir o redescubrir estos grupos y darles apoyo porque yo pienso que esa es parte como de la solución, poder trabajar con las personas y con esas iniciativas de base comunitaria que tienen tanto poder en el barrio. Sí, es que ahí estamos trabajando, sí, con esos grupos, hemos estado recogiendo los jóvenes para que ellos no se vayan a desviar. En estos momentos, pues como vemos que hay mucho estrés, estamos haciendo unos eventos como aerorrumba en los parques para que los niños y jóvenes y adultos, porque las casas son muy estrechas y eso permite pues que todo el tiempo estén encerrados, quizás haya mucho problema entre familiar y es evidente lo que se ha visto en el barrio. Entonces tratamos como desde jóvenes buscar todos esos grupos, integrarlos y trabajar con ellos por medio de la fundación y las gestas de base. Fernando, tienes la palabra. Sí, yo diría que la intervención de Ángela o la conferencia de Ángela me parece central cómo hay una línea de segregación con la política urbana de vivienda. Retomando lo de Potrero Grande, yo creo que la urbanización como Potrero Grande, y parece que se puede reproducir en otras, el caso de Llano Grande y otras áreas del oriente de la ciudad de Cali, es un modelo que pues es el que se ha impuesto definitivamente y lleva a aumentar los niveles de hacinamiento de la población. Pues dentro de un contexto urbanístico de encierro, ¿no? Es decir, cuando uno ya mirando las fotografías que presenta Ángela y las descripciones que además que ha traído Ángela, pues tenemos en lo que se ha levantado de trabajo de terreno en Potrero Grande y en otros barrios del oriente de la ciudad de Cali, que no tienen el patrón de informalidad, como muy bien lo muestra Ángela, pues porque pues tiene calles pavimentadas, en fin, las viviendas están terminadas, hay acceso a todos los servicios públicos. Sin embargo, es un tipo
producción de la vivienda tan precaria y tan reducido el espacio, yo diría que el tema central es cómo es una reducción del espacio que lleva a hacinar la población, a concentrar ahí un tipo de población que genera una cantidad de elementos negativos para la convivencia de la misma población. Y las externalidades todas son negativas, ¿no? A mí me parece que un ejemplo muy dramático es que nadie da mayor cosa por una vivienda en una zona de esta. Es decir, el precio de la vivienda que se termina por entregar es decir, por ejemplo, en Potrero Grande realmente es negativo y con los agravantes que notaba Ángela, que la población pues no tiene realmente control sobre esa vivienda, o sea, las familias. Pero de todas maneras se produce un mercado informal alrededor de las viviendas. Es decir, lo dice muy bien Ángela, de todas maneras acceden otras familias que no tienen nada que ver con la entrega inicial y pues hacen una negociación con la familia anterior. O sea, hay un mercado, lo que dice Ángela, se aceleran los procesos también de informalidad, pero todos los procesos de informalidad tienen una característica a mí y es que los límites de los valores son cada día más bajos. Es decir, es un modelo urbanístico que aumenta la segregación, ¿no? Sobre todo un tipo de hacinamiento que no es el hacinamiento, digamos, que uno ha estudiado en otros espacios urbanos, pero que por las características que tienen estas viviendas y el tipo de población que las ocupa, el hacinamiento es impresionante. Lo mostró muy bien Ángela cuando superpuso, tomó una manzana de, creo que de Llano Grande, y la superpuso con una vivienda de Ciudad Jardín. Y el número de viviendas que salen y el número de personas que habitan en Llano Grande, podríamos pensar también Potrero Grande, y lo que podría ser una vivienda en Ciudad Jardín. Yo creo que este es el punto, a mi manera de ver, crítico, y que se reproduce en otras partes. Habría que ver si, por ejemplo, lo que se está dando en la expansión en Terranova, en Jamundí, que mi impresión es que se está reproduciendo un modelo muy similar en algunas zonas de Terranova a lo que se observa en la Comuna 21, que es donde este mismo alcalde, Jorge Iván Ospina, con Álvaro Uribe, engendraron ese monstruo de urbanización que es Potrero Grande. Es decir, es lo peor como modelo urbanístico que yo creo que se ha puesto en marcha y que en Cali se está reproduciendo como la única alternativa que se le ofrece a las clases populares, ¿no? Entonces, lo anotaría como una política urbana, es decir, agudiza los procesos de segregación residencial y coloca a aquellas poblaciones que van a habitar esas viviendas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a empleo, frente a seguridad, frente a, inclusive a términos de salud mental y otras, y no me refiero necesariamente por la pandemia. Ahora, ya en condiciones de la pandemia, pues esto se agrava considerablemente, ¿no? Yo estaba tratando de ver algo comparativo con lo que está pasando hoy día en Buenos Aires con la expansión de la vivienda, la expansión de la pandemia en el Gran Buenos Aires y en los barrios populares del Gran Buenos Aires. Y cuando he visto varias de las fotos que están presentando, es decir, y recuerdo lo que veo en Agua Blanca, en alguna serie de barrios en Agua Blanca, tienen características bastante similares, es decir, son concentraciones que ya tienen una estabilidad,
urbanística, inclusive algunas son de antiguos planes de vivienda, también con este modelo, pequeñísimas casas, pequeñísimas, ¿no? Y ahí es donde se están presentando situaciones más explosivas del COVID-19. Simplemente era este mi comentario frente a lo de Ángela. Creo que también en algún momento lo considera Harvey en su intervención, pero me parece que desde el punto de vista de política pública, lo grave que sale con el análisis de Ángela y que agrava la situación evidentemente con la presencia del COVID, es que tenemos un modelo urbanístico que se está vendiendo como una solución formal, cuando en realidad está, digamos, generando otro tipo de informalidad urbana, ¿no? Y eso es muy preocupante porque pues está agravando los desarrollos de una ciudad como Cali, o sea, nos está generando situaciones cada vez más explosivas, cada vez más bombas de tiempo en la ciudad de Cali. Gracias. Muy bien. Ángela, ¿quieres responder o te hago algunas preguntas que han estado llegando? Y después hay personas que también quieren hablar. Algo corto, profesor, es que estoy completamente de acuerdo con usted. En mis análisis, la situación, digamos, las características que yo defino como que componen la marginalidad urbana en los barrios de vivienda de interés prioritario que se han construido en Cali, lo que muestran es que las políticas de vivienda y planeación lo que han hecho es agravar los problemas. O sea, es paradójico que una política que se supone que tiene que solucionar un problema, informalidad, marginalidad, lo que haga es profundizarlo. Bien. Es eso. Las dos preguntas que están escritas son las siguientes. Bueno, primero te agradecen por la presentación y te consultan si esas políticas de vivienda que has mostrado para los sectores populares cambian realmente la vida de los usuarios o desmejoran la calidad de vida de estos. Yo creo que ya la has respondido, pero si quieres referirte a ello con más detalle. Y la siguiente te dice pues que gracias por permitirte conocer la inequidad urbana, pero que de qué modo los resultados de tu investigación pueden llegar a las instituciones y a los funcionarios para que mejoren pues, la planeación de estrategias y acciones orientadas a resolver esos problemas que genera la inequidad urbana. Bueno, la primera respuesta es si las políticas de vivienda cambian la vida de los usuarios, pues pueden cambiarlas de muchas formas. El problema que yo pienso que tenemos en Colombia es que se diseñan unas políticas con unas intenciones que pues hemos visto que tienen un trasfondo económico muy fuerte, pero que se supone que tienen unas buenas intenciones de otorgar vivienda, pero el problema con esas políticas es la forma en cómo están concebidas y la forma como se implementan. Entonces, puede que no sean la política como tal, sino las políticas que tenemos actualmente, la provisión de vivienda por parte, por ejemplo, del sector privado y que el Estado se haya convertido simplemente en un transmisor de subsidios, en un intermediario de subsidios, que no haya, por ejemplo, un control del precio de la tierra, que eso pues es otra historia también de la que podemos hablar en alguna otra ocasión, pero que hace que justamente en el momento en que se hacen estos proyectos de vivienda, pues se usa el suelo más barato, que es el suelo periférico, muchísimas unidades al mismo tiempo en un solo proyecto para poder bajar la economía, los costos de toda la parte, pues, los costos a través de economías de escala. Entonces, pues el problema está en la política, pero además en la interpretación y la forma como se implementa. Pues yo he tenido discusiones pues, durante años con personas que trabajan en el ministerio, con personas que trabajan en la administración. Es realmente muy difícil cuando el mercado de la vivienda es un negocio. Entonces, yo pienso que si hay cierta comprensión digamos, pues de la inconveniencia de hacer este tipo de proyectos, eso no se está viendo reflejado en las decisiones que se toman a nivel público. Por ejemplo, el hecho de que se construyan solo barrios de vivienda homogénea, que como les dije, impide completamente el desarrollo de una economía de proximidad, de lo que denominamos nosotros un urbanismo de proximidad, donde uno pueda llegar caminando al supermercado, al almacén, porque
realmente hay una norma del gobierno nacional que determina que si es vivienda de interés social, tienen unas prerrogativas en términos de impuestos. Entonces, mientras eso no se cambie, los constructores no van a estar interesados en perder un peso de sus utilidades haciendo usos mezclados en unos barrios, y esa para mí es una de las medidas urgentes, y lo que, digamos, me entristece mucho es que no somos solo acá los profesores de la Universidad del Valle los que hablamos sobre eso, sino que también está en el discurso de muchas otras en universidades y también de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y el eco que han tenido estas propuestas de transformación, por ejemplo, de ese solo punto de la norma, que podría llevar a una transformación de los barrios, pues eso no es tenido en cuenta, es muy difícil. Pero yo pienso que tiene mucho que ver con el hecho de, digamos, de que la vivienda esté tan asociada al mercado, pues que sea un bien de consumo, pero que además esté en manos de los privados la provisión de vivienda social. Bien. Ángela, le vamos a dar la palabra a Juan, Carolina y Daniela. Les pedimos pues concreción porque ya son las 12 y pues Ángela y Harvey deben estar muy agotados. Y además hemos ido perdiendo audiencia. Llegamos casi a 120, 25 participantes y ya vamos en la mitad. Gracias. Gracias, profesora María Eugenia. Un saludo a la profesora Ángela y al profesor Harvey Vivas. Le quería decir que de pronto en los modelos de segregación que él ha hecho también y que de alguna manera hemos estudiado, a veces se le olvida nombrar ese centro deteriorado de la ciudad que componen Calvario, Sucre, San Pascual, Obrero, en el que hay una intensidad de la pobreza incluso muchas veces mayor que sectores de la ladera y del oriente, y una configuración demográfica particular, principalmente de hombres solos envejecidos que viven en inquilinatos de bajo costo. Respecto a la presentación del barrio Llano Verde, yo sí tengo complicaciones para compararlo con Potrero Grande. Y desde que se inició el barrio Llano Verde, siempre tuvo ese fantasma de, se puede decir, de Potrero Grande. Es decir, que Llano Verde no se convirtiera en un Potrero Grande. Yo he tenido pues oportunidad de hacer ingresos al barrio Llano Verde y para hacer estudios más desde lo cualitativo para el curso de Gobernando Espacios Urbanos que da el profesor Jan Grill, eh, con unos hogares afro, pero Llano Verde cuando inició sí tuvo ese problema que lo marcó tanto y el rechazo de Ciudad Córdoba y el Morichal, pues a la llegada, pero también hubo una estrategia que, que valdría la pena evaluar si fracasó o no fracasó, es decir, si Llano Verde ya pasó un umbral de no retorno en el que la situación se complicó, pero la Fundación Carvajal y la alcaldía de Guerrero, y eso lo continuó el alcalde Mauricio Armintage, en el que había un trabajo propio de una articulación entre diferentes instituciones, precisamente casi que el lema era que Llano Verde no se nos convierta en un Potrero Grande. Entonces, yo no veo tan desconectado, o sea, sí pueden haber problemas de marginalidad, pero no creo que sean tantos los problemas de segregación que tenga Llano Verde, porque aunque dicen que es lejos, no es tan lejos como Potrero Grande, porque uno por ahí caminando sale al supermercado del Morichal de Confandi, sale a la ciudad de Cali, también tiene un acceso muy rápido a la calle 26, y ahora que le hicieron un puente que comunica con el Caney, también se pueden ir muy fácil hacia el sur. O sea, en términos de conectividad, más allá de los problemas que tiene en la movilidad o en la prestación de servicios públicos, no sé hasta dónde Llano Verde empiece a ser comparable con Potrero Grande, cuando seguramente en Potrero Grande tienen todavía mucho más problemas porque es mucho más lejos salir desde allá. Cuando nosotros hicimos Juan Manuel, algunos análisis, perdón, listo, Juan Manuel, pero vale, te pedimos concreción porque hay varias preguntas. vale, profe, entonces me quedo con eso, en que yo no veo tanta comparabilidad ni que se pueda pensar, o no sé si todavía se puede calificar Llano Verde como un fracaso y si se puede comparar de una manera tan sencilla con el caso de Potrero Grande. Bueno, Juan, me parece muy interesante ese comentario porque yo, digamos que en la comparación me refiero mucho es al modelo de urbanismo y al modelo de vivienda, a la tipología de vivienda que se construyó, que es vivienda de interés prioritario con un área mínima, con unas zonas verdes que no se entregaron, no son unos parques con toda la calidad que podrían tener unos parques o con canchas sintéticas para jugar fútbol, iluminación, sino que fueron unas zonas verdes, simplemente digamos un prado. Entonces es más el modelo urbanístico en el que se concibe la vivienda de interés social. Yo pienso que Llano Verde
lo que dices tú, Llano Verde está en un punto, no está en un punto de no retorno, porque yo pienso que Llano Verde sí tiene, a raíz pues como de esa red que se ha construido con las mismas comunidades, y por eso mencioné el caso de Street Raga, el grupo, o el grupo de John, es porque ha habido unas redes de apoyo que han ido emergiendo en el barrio. Pero me parece interesante tu comentario sobre el apoyo de la fundación, porque el problema, a mi juicio, también del programa de vivienda gratuita fue que se concibió como un programa de unidades de vivienda. El Ministerio de Vivienda no estaba interesado sino en construir las casas y entregarlas, pero no había detrás un programa de apoyo social que pudiera acompañar ese proceso del traslado y de la vida en el nuevo barrio de Llano Verde. A raíz de todos los problemas que se generaron en los barrios de vivienda gratuita, el gobierno tomó la decisión 2 años después de implementar programas de apoyo social, como 7 en el país. Uno de esos es el de la fundación, que a mí me pareció muy interesante y que yo particularmente tengo una muy buena impresión del trabajo que hizo la fundación, sobre todo en consolidación de redes, en fortalecimiento de líderes, y el trabajo de la alcaldía de Guerrero, que trató de llevar equipamientos con mucha dificultad, porque el programa de vivienda gratuita tampoco, los programas de vivienda gratuita aterrizaban en los municipios sin ningún tipo de equipamientos aparte pues de lo que estaba concebido como necesario para la vivienda, o sea, servicios públicos. Entonces, pero el problema para mí es que ese apoyo social no ha sido mantenido, no ha sido sostenido. Había una mesa interinstitucional que yo pienso que tenía muy buenos resultados, pero eso se fue frenando y frenando. Entonces yo lo que insisto es en que hay que trabajar, hay que seguir trabajando. O sea, ya el barrio está construido, tiene un número de habitantes grande, etcétera, etcétera, pero hay que seguir trabajando con los habitantes, cosa que yo creo que cada vez se da menos. El solo hecho, por ejemplo, de que ustedes hayan perdido, bueno, las personas del barrio hayan perdido el contrato de subsidio de la conexión de internet y que eso no se haya renovado, para mí es como una pérdida gradual de acompañamiento. Escuchamos entonces a Carolina y Daniela y después contestas, Ángela, porque pueden estar muy relacionadas, ¿te parece? Sí. Bueno, gracias. Carolina. Buenas tardes, profe Ángela. Tuve la oportunidad de conocer a una familia de desplazados que fueron beneficiarios de una de esas viviendas, y hablando con ellos me decían, miren, nosotros nos tocó salir de allá porque nosotros llegamos con un bebé y con un niño preadolescente, el cual poco a poco, pues debido a la influencia y a la vulnerabilidad que estaba teniendo, pues estaba teniendo problemas de drogadicción. Y aunque nosotros no tenemos casa, somos desplazados por la violencia, decidimos arrendar esta propiedad e irnos a los 4 a una pieza Siloé, porque pues primero allí teníamos como mayor acceso a otros barrios donde pueden de manera informal algún tipo de trabajo, y ellos clasificaban esa oportunidad de vivienda como una vulnerabilidad mayor a la que tenían aún en su estado de desplazamiento, razón por la cual salieron de allí. Entonces, y pues uno, eso le podría dar un indicio de realmente cuál ha sido el impacto real de este tipo de programas sociales y de vivienda. Entonces, mi pregunta es si hay algún estudio o algún indicio de qué pasa con esas familias que salen de estos barrios, que inicialmente van porque pues quieren, en el ideal quieren apoyarse y aumentar y disminuir su vulnerabilidad, y al final resultan yéndose porque resulta que ellos mismos identifican que son más vulnerables y se quedan así. Entonces, ¿qué pasa con esas familias? Listo, entonces ahora le damos la palabra a Daniela y cerramos ya las preguntas. Buenas tardes, agradeciendo la oportunidad pues, de este tipo de intervenciones, también felicitando a la profesora Ángela por su investigación. Podemos observar realmente la realidad de las viviendas tipo BIS y BIP, donde la precariedad de todo tipo es supremamente marcada y amplia. Podríamos decir que en vez de intentar luchar con la pobreza, es una ampliación de la pobreza, porque para nadie es ajeno que este tipo de viviendas no son dignas. Como podemos observar en términos de infraestructura, son viviendas que en su área construida son realmente pequeñas. Sumando a esto, casi siempre están asentadas en zona, ya sea de periferia
o zonas con vulnerabilidad social o ambiental en términos de riesgos que por lo general siempre tienden a ser no mitigables. Sumando a esto, algunos proyectos como por ejemplo el Pivo en Candelaria Valle, podemos observar que es un proyecto de viviendas gratuitas generado a partir de la ley Vargas Lleras, asentado completamente en medio de la nada con una distancia considerable de la cabecera municipal. Podemos observar que en términos de planificación es un desarrollo completamente fragmentado y junto con ello una ampliación de la pobreza reflejada en el acceso diferenciado a través del espacio público, como lo son parques, zonas verdes, transporte público, servicios públicos, incluso como mencionaba anteriormente la profesora, condiciones ambientales. Esto es un patrón que claramente podemos ver en esta tipología de proyectos urbanos, marcando y contribuyendo a varios tipos de segregación. Gracias. Ya no hay más preguntas. Creo que las otras yo he estado leyendo y casi todas son intervenciones y preguntas que ya habían ustedes contestado, tanto Harvey como tú, Ángela. Entonces, si quieres, le das respuesta a las dos últimas. Bueno, Carolina, sí hay un seguimiento. Yo hasta donde supe, pues hasta terminar mi trabajo de campo, el programa que se llama PAPSIVI, que es Atención Psicosocial a Víctimas, que lo maneja la Secretaría de Salud, sí tenía un conocimiento muy detallado y tenía muchas personas en campo trabajando para detectar precisamente ese tipo de problemas. Inclusive ellos se dieron cuenta que en la asignación por balotas de las viviendas habían quedado víctimas y victimarios en las mismas manzanas. Imagínense lo que esto puede generar, y lo que ellos trataron de hacer fue empezar a modificar esos errores que de manera involuntaria generaban unas problemáticas tan grandes. Entonces, yo conocí inclusive personas de la Comuna 18 que viven en los asentamientos que me dijeron que habían negado, que habían declinado de recibir la vivienda en Llano Verde porque les preocupaba mucho, primero porque todas sus redes de apoyo y digamos la cercanía a su trabajo estaba en esa zona de la ladera, y segundo porque ellos pensaban que vivir en Agua Blanca era muy peligroso. Entonces, pues declinaron aceptar una vivienda gratuita sabiendo que vivían en un asentamiento informal. Eso dice mucho, inclusive hasta de la misma percepción de las personas vulnerables de los proyectos de vivienda que construye el gobierno. Y bueno, le agradezco a Daniela por su consideración y por su reflexión. Y también me parece importante aquí algo que dice Camila Gómez en el chat, y es sobre el uso de los materiales. En eso, por ejemplo, el uso de los materiales, en las tecnologías constructivas, sí que ha habido exploración y las universidades sí que han aportado en eso. Y ha sido dificilísimo también poder influir en que se cambie el ladrillo y el concreto, que son pues como los materiales predominantes en la vivienda de interés social. Hay otros materiales que podrían inclusive ayudar, contribuir en incremento de áreas, con las mismas, ofreciendo la misma seguridad para la norma sismo resistente, pero también el dominio y el dominio que se tiene pues sobre ese mercado de la vivienda nueva tampoco ha permitido la entrada de una transformación de ese tipo. Bueno, muchas gracias, Ángela. Harvey, si tú quieres hacer un cierre por las propuestas que habías dicho que se te quedaban en el tintero, esta es la oportunidad. Sí, una cosa muy breve, María Eugenia, gracias. Gracias. Muy importantes las intervenciones y las preguntas, los puntos de reflexión que han planteado todos los asistentes y lo que plantea también el profesor Urrea. Yo quisiera cerrar haciendo una afirmación, y es que el mercado de la vivienda en América Latina, a diferencia de lo que uno encuentra en países desarrollados, son mercados duales. ¿Qué significa eso? Es que nosotros tenemos unos mercados en donde conviven el mercado formal y el informal, y como lo dice Pedro Ábramo en un excelente estudio, estos mercados se necesitan mutuamente, se reproducen mutuamente y se refuerzan y se autorrefuerzan, o sea, generan un efecto, digamos, de feedback sistémico, para utilizar esos términos un poco técnicos. Eso hace que las soluciones no sean tan fáciles. Y dejo una idea, porque podríamos gastarnos mucho tiempo debatiendo algunos puntos clave, pero
en el imaginario nuestro y en el imaginario de un ciudadano típico de América Latina, como esos que aparecen en las canciones Maestra Vida de Rubén Blades o en lo que él llamaba el folclore de la ciudad latina, realmente siempre el gran anhelo, el ideal, como si fuera el último objetivo, estriba en la consecución de una vivienda. Todo nuestro, digamos, anhelo y nuestro empeño y nuestros esfuerzos están alrededor de la consecución de una vivienda. Nuestros padres, nuestros abuelos siempre soñaron con conseguir la vivienda que ellos habían anhelado. A ver, en términos de políticas económicas, eso ya se ha aplicado en diversos países y hay una gran discusión que podríamos hacer en otro momento, y es, ¿y por qué todo mundo debe tener una vivienda? ¿Por qué todo mundo debe contar con una vivienda propia? ¿Por qué no utilizar otro tipo de mecanismos como por ejemplo el financiamiento o los subsidios a los arrendamientos, a la demanda? Hay muchas experiencias incluso en América Latina y se han hecho ejercicios alrededor de lo que llaman sistemas de vouchers en el financiamiento de arrendamientos, en donde se le ofrece a una familia, así como en el sistema de salud, ¿sí? No diciendo que el sistema de salud es una maravilla, pero en el caso de la vivienda ha habido experiencias exitosas que se pueden revisar en trabajos de Angris, por ejemplo, o en trabajos para México, en donde la gente recibe un subsidio en la demanda de alquiler. Entonces, ¿qué hace? Escogen una localidad, escogen un lugar, escogen una localización y llevan a sus hijos, los matriculan en las escuelas más cercanas y por supuesto en muchos de los análisis se ha visto mejoramiento en los estándares de calidad de vida de estas familias. En otros casos ha fracasado y la gente se ha regresado. Dejo esta idea un poco controvertida para una discusión posterior, pero a ver, si la casa es el espacio significativo para la interacción familiar y que por lo regular se transforma en vivienda a partir de un proceso de lugarización, como lo dicen los teóricos de este campo, esa lugarización puede caber en un espacio en el que pueda haber un subsidio por el lado de la demanda, que se denomina técnicamente, y en este caso sería un subsidio a los arrendamientos. Entonces, digamos, así como se pide una renta básica o una renta universal básica, que es un punto de discusión hoy en día en las políticas, no solamente aquí, sino en toda América Latina, asimismo, ¿por qué no pensar en una política de subsidio de arrendamientos? En donde se le diga a una familia, ya sea en Llano Verde, ¿cierto? O una familia en el Morichal, o a una familia, inclusive no necesariamente de asentamientos informales, sino en situación de vulnerabilidad, decirle, venga, le financiamos, le damos, le pagamos el arriendo y usted escoja el lugar, dependiendo pues de la magnitud de eso. Ese experimento ha tenido resultados interesantes en algunas partes del mundo. También tiene sus críticas, también tiene aspectos que valdría la pena, digamos, entrar a estudiar profundamente. Entonces quería cerrar precisamente con eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Harvey, y a la profesora Ángela, pues toda su disposición para volver a su casa, el Departamento y la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Gracias a todos los participantes por su excelente pues, contribución allí a la discusión que podemos hacer con los profesores. Están invitados a las próximas charlas, ya les haremos llegar la información de cuáles son los temas que interesan también a esta facultad y a la comunidad pues, académica y a la gente que está viviendo esta situación de encerramiento. Pues muchas gracias, Ángela, de nuevo, y pues cuando quieras y estés en disposición de presentar tu tesis doctoral, ya sabes que este espacio está abierto para ti. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por asistir. Pues Ángela, mira.